Niños corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues como podéis ver en el título, 20 minutos de limpieza cada día. Con esos 20 minutos podemos llegar al fin de semana con la casa limpia y no tener que darnos esos maratones de limpieza. Así que si te gusta este plan, únete y no te pierdas ningún detalle de este vídeo, porque quiero darte ideas para eso, para que llegue el fin de semana y disfrutes del tiempo libre, de la familia, de lo que quieras. Organizar la limpieza de toda la semana te ayudará a que estas tareas sean más llevaderas. Y es que tener una casa limpia significa disfrutar de bienestar y tranquilidad, algo muy necesario teniendo el ritmo de vida que llevamos. Y si lo planificáis bien, pues solamente te va a quitar 20 minutos al día. Así que empezamos los lunes dando un repasito al salón y al baño. Eso en 20 minutos está hecho. Estas son las dos habitaciones que más sufren después del fin de semana. Así que lo primero para mí es recoger y ordenar todo lo que esté fuera de su sitio, que eso no te va a llevar más de 10 minutos. Y si tienes, pues un robo de limpieza, pues ponlo en marcha. Y si no, pues no pasa nada. Para eso está la aspiradora, la mopa, en fin, lo que tengáis. Y si lo que estáis buscando es una escoba aspiradora sin cable, aquí os presento la U11 Pro de Ultenic, que te ofrece una succión de hasta 25 kPa, en el modo máximo, por supuesto. Aspira todo tipo de polvo, pelo de mascotas, migajas de snacks esparcidas, o sea, toda la suciedad se elimina en un segundo. Esta aspiradora sin cable tiene 3 niveles que te permiten una limpieza flexible a tu gusto. Cuenta con una pantalla táctil que solo con un clic en el botón de encendido puedes ajustar la potencia. También te marca la batería restante para que así pues lo tengas en cuenta a la hora de terminar. Pero bueno, ya os digo que tiene una autonomía de 50 minutos que es más que suficiente para limpiar toda tu casa. Todos los componentes de la aspiradora se pueden desmontar para así poderlos limpiar perfectamente, o sea, es increíble. Y dependiendo del que le pongas, pues te puede servir incluso como aspirador de mano para limpiar las esquinas, los sofás, los colchones, en fin, todo tipo de limpieza, hasta incluso las cortinas. También deciros que tiene un filtro de 4 capas que captura casi el 100% del polvo y las partículas ultrafinas y el pelo. También tiene una garantía de 2 años y tiene un servicio postventa profesional. Así que os voy a dejar toda la información en la cajita de descripción porque esta aspiradora me ha encantado. Ya sabéis que yo tengo otra aspiradora y esta me ha encantado porque tiene muchísima potencia y la verdad es que, encantadísima. Empty bottles, messy bed, clothes are hanging off the shelf. Y a continuación, pues una vez hayamos terminado con el salón, pues nos vamos a ir a los baños y pues eso, vamos a limpiarlo todo bien, vamos a aspirar, a barrer también el suelo, pues lo de siempre, limpiar el lavabo, la encimera, la bayeta, con una bayeta húmeda o una toallita de usar y tirar es suficiente. Desinfectar el inodoro y fregar el suelo. Esto no te va a llevar más de 10 minutos.
Ya sabéis que mis productos yo los hago naturales, así que bueno, pues como no, el limpiador de baño también lo hago. Más adelante os dejaré la fórmula para que toméis nota por si queréis probarlo. Yo desde luego estoy encantadísima y lo que más me gusta es que no utilizo ningún químico. Esto que yo os estoy proponiendo es, bueno, pues una limpieza de 20 minutos diarios, aparte de lo que normalmente yo hago en mi guía semanal, que ya os lo he dejado antes, que es pues eso, la rutina de mañana, hacer la cama, poner la lavadora, el lavavajillas, en fin, todo eso es sí o sí, pero luego aparte esto es lo extra que vamos a hacer con 20 minutos. Get the dust off my chest from the letters that I gave you. Didn't take when you left. Oh, you left all of your boxes. I thought you would have wanted. Y ahora voy a preparar una sopa de puerros. La receta es de Thermomix, súper fácil y buenísima. Y de segundo voy a hacer unas croquetas que tengo congeladas de cuando las hice de la carne del cocido. Así que esa va a ser la comida ligerita, porque ya sabéis que estamos en operación bikini, corazones. El martes, con estos 20 minutos extra, pues vamos a hacer los cristales. ¿Y a qué me refiero con todas las superficies de cristal? Bueno, pues a todas las superficies de cristal que tengas en la casa, tanto mamparas, el cristal de la mesa si tenéis mesas de cristal, cristales de puertas, los espejos, alguna ventana que también lo necesite, en fin, pues eso, todo lo que sea de cristal. Y si no es tan muy sucio, pues pásale un paño de algodón o una bayeta de microfibra un poco con limpiacristales y ya está. Esto no te va a llevar más de 20 minutos y poco a poco vas a tener todas las ventanas y todos los espejos súper limpios y sin agobios. Y de verdad, corazones, no me digáis que lo que luce ver un cristal limpio. Night will keep burning bright.
El miércoles vamos a por la cocina. A ver, la cocina se tiene que hacer muy, muy a menudo. Pero tú, si todas las semanas le das un repasito, vamos, todas las semanas y todos los días, porque cuando cocinas y tú terminas y limpias el frontal y lo que es la encimera, que eso se limpia todos los días, pero bueno, aquí un poco más a fondo. Porque estos 20 minutos, la verdad es que si tomas nota de estos pasos para limpiar la cocina, son súper rápidos y efectivos. Porque, como yo digo, además de recoger a diario el fregadero, limpiar la placa o la cocina, el frente de cocción y la encimera, pues hay que darle una vuelta más a lo que más usas. Me refiero, pues, el bote de la sal, el aceitero, el armario que más utilizas, que siempre se ensucia, el microondas. El microondas, mirad, si mientras haces alguna cosa pones a calentar en un cuenco con agua y limón y dejas que haga vapor, luego cuando con 3 minutos es suficiente. Con ese mismo vapor limpias el microondas y se te queda como la patena. Son esos pequeños detalles que hacen que tu cocina se vea siempre limpia y ordenada. Best thing that I'll ever know. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Limpia también el cubo de la basura. Para las amantes de la lejía, pues podéis utilizar lejía diluida en un poquito de agua, lavarlo bien y luego secarlo. Pero bueno, a mí, como ya sabéis que no utilizo químicos, entonces lo que voy a hacer es utilizar el agua que he utilizado para hacer el vapor para el microondas con un poquito de lavavajillas y lo voy a fregar. Este cubo yo lo tengo bastante limpio porque lo limpio todas las semanas, pero aparte es que ya sabéis que aquí tenemos triturador de alimentos y casi todo lo orgánico, lo que no tiene hueso, yo lo pongo en el triturador, con lo cual sucio no está. Entonces nada, se le da una pasadita con una bayeta, si queréis ponerle vinagre y un poquito de lavavajillas y se queda todo estupendo. Y esto no te va a llevar más que, 10 minutitos. Pero 10 minutos que vas a tener siempre el cubo de la basura limpio. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. How many mountains? Y como ya estamos a mitad de semana, el jueves, y ya ha pasado parte de la semana, así que pues nos viene bien limpiar, repasar de nuevo, pero un poco más a fondo, los cuartos de baño. Así que yo empiezo limpiando la bañera. Vosotros pues si tenéis ducha, en fin, lo que tengáis, la bañera o la ducha, también el bidet si lo tenéis, y con una bayeta húmeda y el limpiador de baño, que ya sabéis que el limpiador de baño yo lo hago casi. Se enjuaga todo bien y se seca. Los que tengáis mampara, pues como ya lo habíamos hecho el martes que hacemos los cristales, pues ya estaría hecha. Y si queréis lavar las que tengáis cortina, pues la laváis, y si no, pues ya está la bañera. I am me and not you. Ooh.
what to say. Please make the strain go away, pretender. How many right turns to reach some kind of goal? How many dressing up? Y este es el preparado que yo hago para limpiar tanto lo que son el lavabo, el inodoro, porque al llevar agua oxigenada, el agua oxigenada sí que desinfecta. Entonces este preparado a mí me funciona fenomenal, solamente tiene 4 ingredientes: bicarbonato, lavavajillas, agua oxigenada y agua para diluirla un poco. Así que, corazones, si queréis probarlo, ya me diréis qué tal os ha parecido. A mí yo estoy encantada. What to say? Please make the strain go away. Y seguimos pues con las griferías, si tenéis estantes abiertos, el lavabo, la encimera, en fin, todo lo que conlleva. El cristal pues lo haremos porque siempre el cristal salpica y el espejo pues hay que limpiarlo día sí día también. Seasons change, still the same range. Where will it take? Tell me why the way up and down, I'm moving around. Pretend or tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Expand or show me how to. Y también aprovecharemos para cambiar las toallas, así que hoy toca lavar toallas, albornoces, alfombrillas y todo. Me and not you. También con el mismo producto pues voy a desinfectar el inodoro y en vez de utilizar una bayeta, lo que utilizo son unas toallitas desinfectantes, pero si no, pues simplemente, como yo tengo en el baño de abajo, que tengo una bayeta diferente para el inodoro y otra para el lavabo. Pretend or tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Expand or show me how to succeed. A wall that is spreading thin. Yo un día a la semana lavo los albornoces y las toallas de mano normalmente las cambio 3 veces a la semana. Las alfombrillas también las quito una vez a la semana y las lavo. Esta que tengo es lavable, que se puede meter en la lavadora también. Y ya pues lo aspiro todo y luego pues ya se frega el suelo. I ain't got a sweet tooth for lying. Expand or show me how to succeed. My wall that is spreading thin. Ooh, 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 what to do? I am me and not you. Ooh, 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 what to change? I seem to be stuck in this lane. Pretender. Recojo las toallas, albornoces y alfombrillas de todos los baños y ya pongo una lavadora.
bueno, pues como sabéis que yo hago el pan, esta semana en vez de hacerlo en la máquina lo he hecho bueno, pues en Thermomix. Thermomix tiene una receta de un pan rápido que la verdad que a nosotros nos encanta y bueno, pues he decidido esta semana hacerlo por variar un poco. Si queréis os voy a dejar la receta en la cajita de descripción porque es muy fácil y si no tenéis Thermomix lo podéis hacer igualmente. Lo único es que tienes que estar más pendiente con los tiempos, porque bueno, pues tiene que la masa madre hacerse primero, luego dejarlo reposar 2 horas, en fin, lleva su proceso. Pero desde luego está riquísimo. A mí me gusta cortarlo en rebanadas y ya guardarlo para luego por la mañana pues hacernos las tostadas. Y el viernes tocan los dormitorios. A mí me gusta echar un vistazo y recoger todo lo que me encuentre por el medio, sobre todo en la habitación de mi hija. Ropa, zapatos, bolsos, no sé. Yo también, a lo mejor me he quitado algunos pendientes y los he dejado. Ese día pues cambio las sábanas y luego me gusta quitar el polvo, pero siempre desde arriba hacia abajo. Ya sabéis que yo tengo molduras en lo que es el cabezal y este ventilador que tengo muchas ganas de perderlo de vista. Pero bueno, nos vamos a centrar en eso, en quitar el polvo de las lámparas, de los cuadros, de las puertas, de las mesitas, de todo lo que tengamos. Os podéis ayudar con algún plumero o también con la aspiradora. Understand how you saw it coming. Oh, but I will love you for it all. Yeah, I will love you for it all. It is hard to share my thoughts. Ooh, na, na, na. It's like cutting a wound in a bleeding heart. It gets me, but I know that you need it all. Ooh, na, na, na. Just give me some time, 'cause I need to. Que la verdad que a mí esta aspiradora de Ultenic, os lo digo de verdad, si tenéis pensado compraros una aspiradora y no queréis gastaros mucho dinero, esta aspiradora es ideal. Así que nada, vamos a quitar el polvo y vamos a pasar la aspiradora sin dejarnos ningún rincón ni debajo de la cama ni nada. Y también voy a poner a lavar las sábanas. It's like cutting a wound in a bleeding heart. It gets me. Para mí, ventilar una habitación es imprescindible y aspirar también es muy importante para eliminar todo el polvo, alérgenos y partículas que puedan afectar a la calidad del aire, porque eso contribuye también a mantener el ambiente limpio y saludable al reducirse la acumulación de suciedad y de ácaros, mejorando así la higiene de nuestra habitación.
en la que pasamos mínimo 8 horas. Ya sabéis que la limpieza regular es esencial para mantener un entorno saludable, porque además promueve la sensación de bienestar y contribuye a prevenir problemas de salud relacionados con la falta de higiene. Y ahora es hora de comer y como tengo preparado la sopa de col que tanto me gusta, pues me voy a poner un buen tazón. Y ya después de comer pues me voy a poner a planchar algunas cositas que tengo y a doblar ropa que no me gusta acumular. Y bueno, pues yo ya sabéis que a mí me encanta planchar la ropa porque pienso que no solo mejora su apariencia, sino que también ayuda a eliminar pues arrugas y proporciona un aspecto más pulido. Y también contribuye al cuidado de las telas, porque la plancha puede prolongar la vida útil de las prendas al mantenerlas en mejor estado. Sin embargo, la importancia de planchar puede variar según las preferencias personales de cada uno y el tipo de ropa. Así que al que no le guste planchar está bien y al que nos guste planchar pues también está bien. Algo que yo siempre hago, no sé si vosotros también lo haréis, es que yo empiezo planchando la ropa blanca. Porque, bueno, pues y terminando por la oscura, los vaqueros. Porque pienso que, no sé, a lo mejor lo que es la suela de la plancha se puede manchar de la ropa oscura y luego cuando vas a planchar la ropa blanca pues se ensucia y hay que volverla a lavar. A lo mejor son manías mías, pero bueno, yo lo hago así. Yo siempre empiezo planchando la ropa blanca y termino con la ropa oscura. ¿Vosotros también hacéis eso? Dejádmelo en los comentarios, porque la verdad es que me gustaría saberlo. Y el sábado es el día que más tráfico hay en la casa porque los niños no tienen colegio, los que trabajan fuera de casa pues están en casa el fin de semana, así que yo os propongo que preparéis las zonas que más usáis, o sea, el recibidor, el salón. Yo empiezo por quitar el polvo, repasar con un paño y un producto multiusos, también repasar los tiradores de las puertas, los pomos, los interruptores, en fin, pues todo lo que más se usa.
También me gusta pues sacudir los asientos y los cojines del sofá y nada, pues aspirar el suelo, que eso no te lleva más de 10 minutos, o poner a Pancho, que es el robot aspirador, que ya lo hace por nosotros. Si no tenéis secadora y habéis tendido las sábanas que ayer lavasteis, pues es buen momento también para descenderlas y doblarlas, plancharlas si hace falta y guardarlas, que eso no te va a llevar más de 10 minutos y así ya vas a tener pues eso, toda la tarde libre para disfrutarla con la familia. O salir a tomar algo, a pasear, en fin, en lo que vosotros queráis. Y yo voy a dejar preparada la masa de la pizza para esta noche, porque los sábados nos gusta cenar pizza, pero me gusta hacerla a mi familia les gusta como yo la hago, con la receta de Thermomix, y luego ya pues le ponemos lo que queramos. Y bueno, pues no todos los sábados, pero una vez al mes sí que le toca el baño y recorte de pelo al chiquitín de la casa, que mirad, es que es un amor, es que se deja hacer de todo, porque claro, sabe que luego se siente fenomenal, que también tiene premio, y bueno, pues Dinky convive con nosotros, con lo cual tiene que tener pues los mismos cuidados que tenemos que tener nosotros en cuanto a higiene. Yo lo único que no le hago, porque no se deja, es cortarle las uñas, que tengo que llevarlo a un sitio donde se las cortan, pero el resto pues se lo hago yo, la limpieza de los oídos, de los dientes, en fin, pues todo eso para mantener el pelaje limpio y fuera de enredos, porque estos perros tienen el pelo muy fino y se les enreda muchísimo. Entonces, bueno, pues tengo que hacerle todos esos cuidados, que aparte de que a mí me encanta hacérselo, él está, pues miradlo, encantadísimo. Y es lo que os digo, y los que tengáis animales en casa me entenderéis perfectamente. El cuidado de la higiene de tu perro no solo se beneficia el animal, sino que también contribuye a una convivencia más saludable y cómoda para ambos, para él y para nosotros, porque un perro limpio es más agradable en el hogar, reduce olores indeseados y fomenta un ambiente pues eso, más acogedor. Además de tener su higiene, puede prevenir también problemas de salud y no sé, y que se fortalece un vínculo entre tú y tu mascota, porque él solamente se deja hacer esto conmigo, la verdad.
Y ya una vez le he recortado el pelito y todo, pues ya solamente queda bañarlo, que a él le encanta con el agua calentita. Es que lo disfruta muchísimo. Y luego ya, pues nada, secarle el pelo, recortarle si le he hecho algún trasquilón, porque yo no soy especialista ni muchísimo menos en cortar el pelo. Lo que pasa que me apaño, porque aquí llevarlo a un sitio para que le hagan esto es un dineral. Entonces, bueno, pues yo lo llevo 2 veces al año a que se lo hagan bien, le corten las uñas y todo, pero el resto del año pues se lo hago yo y él encantado. Y bueno, pues ya para cenar voy a hacer la pizza. Mirar la masa, es que sale, bueno, súper gordita. A nosotros nos gusta así. Y nada, le vamos a poner hojas verdes, una base de tomate, queso y jamón serrano y algunas olivitas, que es la que más nos gusta. Yo cuando voy a España sí que es verdad que compro la de Casa Tarradellas de jamón serrano, que me encanta. A lo mejor alguien diréis, pero si esa pizza, bueno, pues a mí me fascina, me encanta. Yo no como otra pizza que no sea esa. Y la verdad es que yo intento hacerla, pero vamos, ni por asomo tiene el mismo sabor. Pero nos vale. Y el domingo, pues bueno, el domingo es para descansar y disfrutar de la familia, o quedar con amigos, o no sé, salir a tomarte el aperitivo si hace buen día, o en fin, lo que a vosotros queráis. Así que nosotros los domingos también nos damos así un pequeño homenaje y solemos desayunar algo más no tan saludable, porque estos cinnamon rolls la verdad es que de saludables no tienen nada, pero bueno, un día a la semana pues no hace daño. Y yo lo que hago es repasar la zona conflictiva, lo que más tráfico que es la cocina, que sí que le paso la máquina esta, que también es de Ultenic, que barre y friega a la vez. Y ya está, no hago nada, absolutamente nada. Los que trabajéis fuera, pues yo la verdad es que os diría a lo mejor que aprovechaseis para dejar lista la cocina para empezar la semana. Bueno, pues de lo que hayáis cocinado, dejaros la cocina limpia con algún quitagrasas, que yo también lo hago, un quitagrasas natural, también quitar pues eso, los dedos de la nevera, repasar la vitrocerámica, la encimera, el fregadero, todo eso, pues ya dejároslo bien hecho y así ya disfrutar de la tarde. Y nosotros, como van a venir unos amigos a comer a casa, pues voy a hacer un bizcocho de limón. Esta receta la tenéis en Thermomix y es el bizcocho de naranja. Lo que ocurre es que yo en vez de naranja le he puesto limón,
porque me gusta más el bizcocho de limón. Así que tenéis la recetita en el recetario de Thermomix, la voy a dejar preparada porque quiero hacer un arroz a banda. Voy a hacer el fumet, lo voy a preparar primero y nada, es meterle todo tipo de pescado y unas gambitas, y la verdad es que este arroz está buenísimo. No, lo siguiente. Yo el fumet cuando lo hago en una cazuela, le sofrío unos ajitos, cebolla y patata, le pongo unas hebras de azafrán, le pongo pimentón y le pongo 2 hojitas de laurel y el agua y todo eso que hierva, y luego le añado las cabezas de las gambas. Eso le va a dar un sabor espectacular, que luego a la hora de añadirle el caldo a la paella, eso está, vamos, delicioso. Y este arrocito, pues a ver, lo que lleva es rape. Yo rape aquí no he encontrado, entonces le he puesto calamar, le he puesto una bolsita de estas de preparado de marisco, le he puesto también más gambas, en fin, le he puesto 2 lomos de bacalao que tenía, los he cortado y también eso le ha dado muchísimo sabor, y la verdad es que el arroz estaba para chuparse los dedos. Y para el glaseado yo lo que le pongo es azúcar glass, que también la podéis hacer en Thermomix con el azúcar normal, unas cucharadas de zumo de limón y lo rebajo un poquito con agua. Todo eso bien mezclado y se vierte por encima, y la verdad es que está espectacular. Una vez le he añadido el caldo, como está caliente, enseguida en cuanto empiece a hervir, le añado el arroz y ya le bajo el fuego y lo dejo 20 minutos. Y la verdad es que sale, vamos, espectacular. Como veis, estos son los aperitivos que teníamos para picotear y luego ya pues para comernos el arroz. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, o por lo menos que os haya entretenido. Nosotros vamos a disfrutar de este arroz a banda. Y a vosotros solo deciros que os quiero un montón, que muchísimas gracias por estar ahí hasta el final. Espero que esta guía os sirva muchísimo y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.